Buenas noches, Dios te bendiga. Te envío un saludo muy especial a ti, a tu familia. Bienvenidos al estreno de Altar Familiar, donde las familias se reúnen para buscar de Dios en lectura bíblica, oración y por supuesto para escuchar la voz de Dios a través de su palabra. En esta oportunidad quiero llevarte a la palabra, por supuesto. Vamos a estar analizando una historia bíblica y unos pasos que nos guiarán a ser personas de mucha bendición y que recibirán respuestas del Señor analizando esas claves. Muy bien, a este altar familiar le he titulado Constantes en la oración. Hablaremos en esta oportunidad una historia que nos refleja el libro de Daniel capítulo 6. Lo puedes leer en tu casa, ¿verdad? Porque quiero que tú lo puedas leer todo y darte cuenta de lo que dice la Biblia, pero aprenderemos algunas verdades acerca de la oración, que es lo que nos va a llevar este altar. La oración, quiero hacerte una pregunta, ahí donde estás, sinceramente, analízalo y quizás le puedas dar respuesta. ¿Será que los cristianos de hoy estamos orando igual que los cristianos antiguos? ¿Eso es cierto o es falso? Analízalo. Algunos dirán, bueno, es cierto, yo estoy orando más y gloria a Dios porque tú lo estás haciendo, ¿verdad? Pero lo que dicen los números no es así. Tristemente la iglesia de hoy está orando menos. Se cree que es una iglesia más fría, donde muchas personas pues se han olvidado de la oración. De hecho, se recuerdan únicamente cuando pasan necesidad, cuando hay problemas, cuando están en una crisis o sencillamente entre la vida y la muerte. Esa es la realidad de nuestros días, ¿verdad? La oración ha ido disminuyendo y eso es algo que no trae nada positivo, nada bueno a nuestra vida privada, a nuestra vida personal, así como a nuestra vida familiar. Entonces, es importante que aprendamos en este altar ese principio tan hermoso, esa herramienta tan preciosa como la oración. La oración pues es algo bíblico, es una doctrina, es una enseñanza de la Biblia, porque la Biblia misma nos enseña que debemos de hacerlo para poder vivir. Toda persona que no ora, entonces espiritualmente muere. Pero aquella persona que sí lo hace y lo hace con todo su corazón, pues podemos decir que tiene vida espiritual y lo traslada y lo da a conocer a muchas personas. Dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo 18, que debemos de orar en todo tiempo. Es decir, no son ráfagas de tiempo, no son pedacitos, no son momentos efímeros, ¿verdad? O quizás solamente algo instantáneo. La Biblia nos dice en Efesios 6:18, en todo tiempo, dice la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Eso nos dice la Biblia. En todo tiempo, no solamente los domingos, ¿verdad? Cuando vas a la iglesia, no solamente al momento de comer, o sencillamente antes de irte a trabajar horas, que es correcto y te felicito, pero no solo es ahí en ese momento, tiene que ser en todo tiempo. Lo puedes hacer en el bus, cuando vas para tu trabajo, ¿verdad? Con tus ojos abiertos, eso no importa. Puedes hacerlo cuando estás trabajando, incluso meditando en el Señor, cantando, ¿verdad? En tu mente. En todo tiempo es importante mantener este respirar, ¿verdad? La oración es el respirar del cristiano. La Biblia también nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 que la oración debe ser sin cesar. Bueno, es muy parecido al inicial, ¿verdad? Dice en todo tiempo, pero acá nos dice sin cesar. O sea, no puedes hacer como un artículo que lo guardas y lo pones ahí, lo tomas cuando te va a servir. No es así. La oración debe ser utilizada por toda persona, por todo cristiano, en todo momento y sin cesar, sin ponerle pausa. Desde el momento que aceptaste a Cristo, debes de reconocer de que cada día necesitamos orar. Dice la Biblia también en Marcos 14, versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Wow, aquí nos lo dice claramente, la carne es débil. Dile al que tiene cerca de ti, la carne es débil. Así díselo. No, yo soy fuerte, ¿verdad? Yo me mantengo sin ir a la iglesia, sin doblar rodillas, solo una oración que tengo, pero bien hecha y fuerte, eso me va a ayudar. No te engañes, dile al que tienes a la par, la carne es débil, así díselo, la carne es débil. De modo que si no te mantienes en oración constante, entonces caerás en tentación.
Quiere decir que para eso nos sirve la oración también. ¿Para qué? Para no caer en tentación. Y por supuesto, la Biblia nos habla de una oración eficaz. ¿Cuál es esa oración eficaz? Dice Santiago capítulo 5, versículo 16. Confesaos, ponle atención a esa palabra, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Por qué es eficaz? ¿Alguna vez te has preguntado por qué la Biblia dice así? La oración eficaz. Muchos dicen, oremos y dice la Biblia que la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Dice la oración eficaz. Se refiere al paso que antecede, confesaos. Mucha gente quiere recibir bendición, pero no confiesa sus pecados, no le presenta a Dios de qué pata está cojeando, y eso que Dios lo sabe. Pero Dios quiere que te acerques a Él confiadamente para que no tengan tus oraciones estorbo. Eso significa ser eficaz. Que cuando te acercas al Señor, como ya te acercaste bajo la conducta correcta, entonces Dios va a escuchar tu oración y por supuesto le dará una respuesta muy especial. Quizás muy, no muy, voy a decir, ¿verdad? Ad hoc a lo que nosotros pensamos, pero sí algo que te va a traer bendición y que es lo mejor. Y muchas veces pues es lo que nosotros queremos, pero eso déjaselo a Dios. Él es soberano y Él sabe qué es lo mejor para nosotros. También podemos observar en la Biblia personas que oraron y recibieron respuestas maravillosas del Señor. Personas, por supuesto, no de oración momentánea, no de oraciones que sensacionalistas de que hoy todo el mundo está orando, ¿verdad? Para que suceda algo. No es así. Estas eran personas de constante oración, tal y como los pasos que te acabo de mencionar. Una de ellas, pues, es Abraham. Abraham oró y Dios le contestó sus peticiones. Claro, te recuerdas, ¿verdad? Le dio esa bendición que él tanto esperaba. Y eso fue una de tantas cosas. Abraham era un hombre íntegro delante de Dios, era un hombre de oración. También otro hombre de la Biblia es Moisés. ¿Te recuerdas de Moisés, verdad? Moisés, él siempre se mantenía en comunicación con Dios. ¿Te imaginas que si Moisés no hubiera orado, qué hubiera pasado con él? Tenía que dirigir a una nación rebelde, una nación testaruda, una nación difícil de tratar, ¿verdad? Pero como él se mantenía orando, entonces Dios le ayudaba y le daba las respuestas. Y una de esas respuestas maravillosas es cuando se abrió el mar. Qué milagro más glorioso, producto de la oración. Así es, milagros vienen cuando nosotros aprendemos a orar, cuando aprendemos a buscar de Dios. También el otro personaje bíblico pues es Josué. Josué oró y sucedió algo maravilloso. El sol se paró, dice la Biblia, ¿verdad? Científicamente se ha comprobado de que fue la tierra la que se paró, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el sol se paró. Entonces creo que el asunto no está tanto por ahí, ¿verdad? Sino que es entender de que Dios escuchó la oración. Josué estaba peleando con una nación y se iba a terminar el día y él quería la victoria, estaba cerca, pero en la oscuridad sabía que no le iba a ir bien. Entonces viene y él alza su voz, clama al Señor y dice a él que detuviera, ¿verdad? El anochecer, que mantuviera el día. Y así fue como sucedió. Dios detuvo el sol y pues a través de ello Josué logró la victoria sobre sus enemigos. David oró también a Dios. ¿Y qué fue lo que hizo Dios? Destruyó a sus enemigos, porque David también aprendió a buscar el rostro del Señor. A pesar de sus debilidades y de sus luchas, era un hombre que aprendió a buscar al Señor. Si no lo crees, ve a Salmos y observa las oraciones que el rey David alzaba delante de Dios, muy maravillosos, ¿verdad? También podemos ver el testimonio bíblico de Elías. Elías oró y Dios mandó el fuego del cielo. Cuando los sacerdotes de Baal, ¿verdad?, estaban dando vueltas y clamando, el montón de sacerdotes, ¿verdad?, o un número amplio de sacerdotes, y no sucedió nada. Resulta de que viene Elías, como era un hombre de oración, dobla sus rodillas, clama al Señor para dar a entender la gloria de Dios ante el paganismo, y Dios hace descender del fuego del cielo. Pablo oró y vio con sus ojos los muros caer de la prisión en donde él se encontraba, ¿verdad?, por predicar su palabra. Se estremecieron esa cárcel, ¿verdad?, esos barrotes, y Dios pues permitió
darle la victoria a través de este evento. Quizás pudo haber sido un terremoto, ¿verdad? No, la Biblia no lo dice exactamente, pero dice que sí se estremeció la tierra y pues a través de esto pues recibió respuesta a la oración de Pablo. Daniel, de quien nosotros iniciamos hablando, ¿verdad? Oró y se cerraron la boca de los leones. El profeta Daniel, este profeta que estuvo en varios reinados, pero en esta ocasión vamos a ir al capítulo 6 y no le voy a dar lectura porque yo quiero ir abundando para que tú lo leas en tu casa y puedas comprobarlo, pero sí puedes ver que en el capítulo 6 habla acerca de que en ese tiempo estaba el rey Darío, el rey de Media y Persia. En esa ocasión pues a él se le ocurre construir su reinado sobre 120 sátrapas, ¿verdad? Que gobernasen toda esa nación. Pero sobre esos sátrapas estaban 3 gobernantes. ¿Adivina qué? Uno de ellos era Daniel. Daniel estaba sobre esos sátrapas. Ellos tenían que someterse a la voz de Daniel, porque el rey había visto en Daniel un hombre íntegro, un hombre justo, un hombre fiel, y por eso pues lo colocó. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Daniel era un hombre muy excelente y estos sátrapas buscaban la manera de cómo matarlo, de cómo ponerlo en mal ante el rey. Pero resulta que tú lo puedes leer en el capítulo 6, te das cuenta de que ellos no encontraban nada malo en Daniel. Él sencillamente lo que hacía era hacer las cosas correctas y buscar de Dios. La misma presencia de Dios lo ponía en gracia con el rey Darío, y todas las cosas que hacía Daniel las hacía bien, las hacía de mucha bendición. Pero resulta de que estos hombres, ¿verdad? ¿Cómo no? Y eso pues puede ocurrir en nuestros tiempos también. Cuando tú estás haciendo algo bueno, no creas de que todo va a ser de color de rosa. Van a haber personas que te envidien, van a haber personas que busquen cómo votarte. Pero si tú le eres fiel a Dios, Dios te va a dar la victoria. Resulta que Daniel, él siempre buscaba de Dios. Su alimento diario era la oración. Él se comunicaba con su Padre Celestial 3 veces al día. Clamaba constantemente. Algunos dirán religiosamente. No es así, no es religiosamente. Él tenía una pasión por su amado. Él tenía la convicción de su Dios, porque él sabía que él era real y que él estaba con él, y él ya le había manifestado su bendición y su respaldo. Fue por este lado donde los sátrapas y todos aquellos gobernantes encontraron la manera de cómo atacar a Daniel. Fíjense, maquinando en contra de él, se reúnen, platican y dicen, bueno, entonces digámosle al rey Darío de que emita un edicto en donde nadie puede, ¿verdad?, clamar a ningún dios y ni orar, ¿verdad?, sino solamente mantenerse en rendición al reinado, en este caso de Darío. Entonces se lo comentan a Darío, le dicen, ¿verdad? Rey Darío, emite un edicto, ¿verdad? Donde puedan todos solamente a ti, ¿verdad? Y al reinado, ¿verdad? Rendirse durante 30 días. Y pues el rey viene y lo hace ingenuamente, ¿verdad? Firma, sella ese edicto, y resulta de que en una ocasión Daniel abre las ventanas viéndose Jerusalén. Por supuesto, recuérdate que Daniel estaba en esta nación no como un migrante de honor, sino porque la nación de Israel había sido llevada cautiva producto de la rebeldía del Señor. Entonces él añoraba su tierra, ¿verdad? Es como cuando tú estás en otro país y añoras regresar a tu nación, pero hay algunas circunstancias que no te lo permiten. Entonces ciertamente eso te pone triste, ¿verdad? Pues era la actitud de Daniel, era como él se encontraba. Él estaba triste, él quería estar en su tierra, pero él sabía que Dios lo tenía en ese lugar. Entonces él oraba 3 veces al día, clamaba al Señor, siempre agradeciéndole y poniendo la súplica de su nación en las manos de Dios. Entonces resulta que estos sátrapas lo encuentran orando, corren a decirle al rey lo que habían visto. Rey, ¿te recuerdas que habías dictado algo que no permitía a las personas orar ni buscar a otro Dios mientras estaban en esos 30 días? Sí, Daniel es uno de ellos. Él no te obedece, él no te respeta. Entonces el rey se pone triste y manda a llamar a Daniel para cumplirse lo que la ley decía, ¿verdad? Entonces lo llevan a los fosos de los leones, ponen una tapa bien pesada sobre ese foso, y pues el rey se va triste a su casa, se pone en ayuno y pues meditando en lo que había ocurrido, ¿verdad? Él no quería que eso sucediera. Daniel era uno de sus hombres más importantes, le había dado un aprecio, pero ¿sabes por qué? Porque Daniel tenía la presencia de Dios por su constante búsqueda. Él le gustaba buscar de Dios.
Viene, amanece y al siguiente día va y le dice: Daniel, Daniel, tu Dios te ha librado de lo que ha sucedido, de los leones, ¿verdad? De eso lo que te sucedió, de haber entrado en el foso de los leones. Daniel, con una voz, ¿verdad?, de victoria, le dice: oh rey, que vivirás para siempre. Mi Dios me ha librado. Él ha enviado a su ángel a tapar la boca de los leones. Él me ha librado, ¿verdad? Y dice la Biblia que Daniel sale sin ningún rasguño, sale victorioso, y todos pues se admiran al ver lo sucedido, al darse cuenta de que él no estaba conversando con alguien cualquiera. Es más, muchos pudieron haber pensado en esa época que Daniel hablaba al aire porque no podían ver al Dios invisible. Entonces se burlaban algunos de él. Sin embargo, ese Dios al que Daniel sirve es al que tú y yo también servimos. Nos escucha y él atiende a aquellos que mantienen un estilo de vida con él, que mantienen una amistad con él, que mantienen una relación de comunicación con él. Daniel era ese hombre de búsqueda, y entonces clamaba al Señor, y por eso Dios le dio la victoria. No permitió que ningún león se acercara a él. Viene el rey y manda a llamar a los sátrapas y todos aquellos que habían confabulado en contra de Daniel, y a ellos y a sus familias, y los tiran y los lanzan al foso de los leones. Dice la Biblia de que ni siquiera habían llegado, no habían tocado fondo, cuando los leones los interceptaron, los mordieron y hasta quebraron sus huesos, ¿verdad? Porque esa es la recompensa del injusto, es la recompensa del que adversa contra Dios, ¿verdad? Dios quiere amistad, pero al no quererla, entonces eso le sucede a estas personas. Esa es la historia de Daniel. Por eso podemos decir que qué bueno es poder tener horas para orar, tener tiempos para orar, para buscar de Dios. Daniel no podía vivir sin buscar de Dios. ¿Te imaginas, verdad, que él hubiera pasado 30 días sin oración, se hubiera desesperado, algo hubiera ocurrido, ¿verdad? Pero él se las ingenió, y a pesar de eso, él buscó de Dios, no le importó lo que estuviera sucediendo. ¿No se te hace familiar este tiempo? ¿No se te hace como muy cercano a algo que acabamos de vivir? Muchos en la pandemia, en el año 2020, ¿verdad?, se nos da la noticia de que no nos podíamos congregar, no nos podíamos reunir, los días de oración se cerraron, los templos ya no podían estar abiertos por seguridad, por bioseguridad, para mantenernos alejados del peligro, ¿verdad?, del contagio. Tristemente muchos, ¿verdad?, revelaron de qué estaban hechos, de que solamente su cristianismo era de iglesia, casa, nada más, pero no tenían una vida constante de oración. Y por eso muchos hoy en día decayeron, y algunos de esas personas ya no están en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque no tenían un encuentro verdadero con el Señor, una relación directa con el Señor. Por el contrario, aquellas personas que son tipo de Daniel, ¿verdad?, a pesar de lo que ocurrió, ¿verdad?, que por supuesto no es tan parecido a ese tiempo donde había una sentencia de ir al foso de los leones, ¿verdad? Pero en este caso, nuestros hogares se convirtieron en un foso, quizás no con leones literarios, pero si eras tú una persona de oración, si tú has mantenido un espíritu de constancia, de búsqueda al Señor, no religioso, sino de convicción, entonces seguramente tú mantienes la llama encendida del Espíritu Santo de Dios hasta este 2021, en donde pues todavía tenemos restricciones, donde todavía tenemos cosas, ¿verdad?, que nos limitan, pero todo eso puede hacerlo el gobierno, pero el gobierno no puede robarnos la bendición de podernos comunicar con el Señor. La oración es el teléfono. La oración es el medio en que Dios nos dejó para que nosotros pudiésemos comunicarnos con Él y clamarle a Él de todo corazón. Para terminar este altar familiar, quiero enseñarte cómo puedes orar tú un buen tiempo, incluso hasta 1 hora si tú quisieras, aprendiendo acerca de los diferentes tipos de oraciones o los 12 pasos que puedes utilizar tú para mantener un tiempo de oración bien especial. Paso número 1 es alabar. Dice la Biblia en el Salmo 141, versículo 2: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Qué maravilloso, ¿verdad?, es poder alabar al Señor. Alabar al Señor no es cantar solamente, no te confundas. Alabar al Señor es un sacrificio, es dedicarle a Él como un incienso, decía el salmista, ¿verdad?, como un incienso nuestra propia vida.
el dedicarnos para Él, el mantenernos al margen de todo lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? Quizás pueda nombrar algunas, pero pueden ser muchas. Las malas palabras, la música te puede, ¿verdad? Maquinar tu mente y formarte malos pensamientos. Aléjate de toda esa música que te hace daño. Aléjate de todo aquello que es tóxico para tu vida y que no ayuda a la relación con Dios. Entonces, alabar es buscar la santidad, buscar estar apartado de todo lo que el mundo enseña en sus patrones. Número 2, perdonar. Esa es una acción bien especial para poder buscar de Dios. Debemos de tener cuidado de perdonar a nuestros deudores. Así dice la Biblia, ¿verdad? En Marcos 11:25. Veamos lo que dice. Dice Marcos 11:25. Orando, perdón, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo en contra de alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Fíjense, a veces orar no solamente es decir palabras, también hay acciones que debemos de hacer, y aquí has descubierto uno: perdonar. Porque para que nuestras oraciones sean contestadas y no tengan estorbos, debemos de aprender a perdonar a quienes nos ofenden. Porque así dice la Biblia. Entonces el Señor que está en el cielo nos perdonará a nosotros, ¿verdad? Cuando nos acerquemos a orar delante del Señor: Señor, perdóname por lo de este día, perdona mis pecados. Claro, pero recuérdate que si tienes cuentas pendientes con un hermano, con un amigo, con un compañero, pídele perdón para que tus oraciones no tengan estorbos. Número 3 es el confesar. Veamos lo que dice Salmo 133, versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y veré si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Examina toda tu vida y confiésale al Señor tus pecados. Que no haya ningún pecado que quede oculto, porque recuerda, ante los ojos de Dios no hay nada oculto. Y de todo modo la Biblia sí dice, ¿verdad?, de que no hay nada oculto también, o que la verdad no traiga la luz. Así que es mejor acercarnos al Señor y confesarnos. Ora con él, a Él, y confiésale. Esa es una manera muy linda de podernos acercar al Señor. A Él le agrada, ¿verdad? Él no está ahí para avergonzarte, sino que al contrario, para recibirte como aquel hijo pródigo. También, número 4, pedir. Eso le encanta al Señor. ¿Sabías que le encanta al Señor que le pidamos? Claro que sí. Ahora, debemos de aprender a pedir. Ahí está el detalle de la oración, perdón. Es el saber pedir. Dice Santiago capítulo 4, versículo 2 y 3. No tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Número 1, ¿verdad? Y la siguiente dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Muy bien. A veces nosotros estamos pidiendo cosas que no vienen al caso, ¿verdad? A veces son cosas que ni siquiera necesitamos, pero Dios conoce lo que necesitamos. Primeramente, pues, sanidad y tranquilidad en el alma. Por eso había hablado de un punto anterior acerca del perdón, de la confesión. Entonces, para que el Señor pueda escuchar nuestras peticiones, pues sepamos cómo pedir, bajo la actitud correcta, ¿verdad? No en desobediencia, sino manteniendo la paz con Él. Número 5, interceder. Eso es algo que la Biblia lo enseña también. Dice Santiago capítulo 4, dice Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muy bien, es decir, interceder es orar por todos los que están a nuestro alrededor, especialmente por los de la familia cristiana, es decir, lo que la Biblia le llama los santos, los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo. Intercede. Hay un hermano que necesita de la oración, hay una persona que necesita de salvación. La oración intercesora nos puede llevar incluso horas, ¿verdad? En ese ejercicio de estar clamando por nuestros seres queridos, por nuestra nación. Clamemos por nuestros gobernantes, clamemos por todos aquellos que te necesitan de parte del Señor. Número 6, pues leer la palabra. Cuando estemos orando, leamos la Biblia. Toma un versículo bíblico. No te centres en el estudio bíblico. Céntrate en un pasaje que te llene, que te edifique, y eso te va a motivar a buscar de Dios. Número 7. Meditar. Meditar, pues, es cuando uno la mente la vuelve activa para todo lo que Dios ha hecho. Recuérdate todas las bendiciones que has recibido durante el día, durante la semana, en tu trabajo, en tu escuela, en tu casa. Medita en todo aquello, ¿verdad? Y te das cuenta de que Dios ha hecho muchos favores para tu vida. Entonces brotará de ti agradecimiento, y eso expóneselo al Señor. Número 8, el dar gracias. Eso es algo que en toda la oración sucede, ¿verdad? Cuando le agradecemos
agradecemos, pues siempre lo mencionamos. Pero cuando te digo acerca de dar gracias, es un tiempo específico de esa oración para dedicarlo al puro agradecimiento. Mira que tanto que hay que agradecerle al Señor, tanto que tenemos que decirlo, que este punto bien especial de cómo orar, ¿verdad? Cómo mantener un tiempo de oración, nos llevará bastante tiempo y nos regocijaremos platicando con Él, sencillamente agradeciéndole. Y por supuesto, que es el siguiente punto, número 9, ¿verdad? Orar la palabra. Puedes recitar versículos bíblicos, puedes ir hacia la palabra cuando estés hablando con el Señor, como dice tu palabra, Señor, que clama a mí, yo te responderé, yo creo en esa palabra. Puedes usar la Biblia te llevará y te llenará y te sustentará para que puedas clamar con el Señor. Número 10, el cantar. Canta, pero no solamente es cantar por cantar o solamente, ¿verdad? Lanzar palabras y notas que no entiendas. Tienen que ser aquellos coros que edifiquen tu vida, que hablen de la palabra, que hablen de motivarte a ti a la entrega al Señor. Canta, ¿verdad? Puedes cantarle al Señor en medio de tu oración, exaltándole a Él con todo el corazón. Hay una diversidad de cánticos. Hay quienes incluso fabrican sus propios cánticos, se han vuelto, ¿verdad?, autores, escritores de versos especiales. Canta tus propios cánticos al Señor, de los que Dios pone en tu corazón, y alábale. Eso es algo que en la oración sienta muy bien, porque también bendice nuestra relación con Dios. Y otro aspecto que sería el número 11 y penúltimo es el escuchar. Hay momentos dados donde puedes poner tus alabanzas o puedes quedar en la quietud y callar y solamente glorificar al Señor ahí. Porque incluso Dios mismo, Él puede hacerlo, porque Dios tiene esa capacidad, pero Él lo hace cuando Él quiere. Él te puede hablar en medio de ese tiempo de devoción. Y finalizo diciéndote que es una manera bien especial de poder orar, es alabando a Dios. Alabar a Dios, como lo dijimos en un inicio, es un sacrificio. Es entregarle al Señor todo nuestro corazón, exaltándole a Él por quien es. Recuérdate, no te olvides, no te pierdas en tu oración, ¿verdad? Te pido, Señor, aquel y aquel, o dame. No, recuérdate que algo que a Dios le toca su corazón cuando estás orando es cuando le alabas, es decir, reconociéndole quién es Él. Dice la Biblia en Mateo 6:13: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es darle la gloria a Él, es exaltarlo, es ponerlo en alto en nuestras vidas. Eso le agrada al Señor cuando lo enamoras y le dices todas esas cosas especiales que Él es sencillamente. Así que quiero que analices ahí donde estás, finalizando este altar familiar, ¿cuál es el método que has utilizado para orar? ¿O cuál ha sido tu forma que has utilizado para orar? ¿Estás orando? Analízalo. ¿Cuánto tiempo utilizas para orar? Si tú te pones a pensar y haces números, quizás te darás cuenta que es un número muy chiquito, es muy poco, ¿verdad? Si hay algo que todo cristiano necesita, es orar más. Así es, te lo digo con todo mi corazón y sinceramente, necesitamos orar más, buscar de Dios. No te afanes, no te preocupes, solo hazlo. Deja que el Espíritu Santo de Dios sea el que te ministre y te darás cuenta cómo el poder de Dios tan maravilloso fluye en tu vida y las cosas empiezan a suceder. No es ninguna carga, no es algo pesado, no es lo peor que te ha pasado, como muchos suelen hacer, ¿verdad? Los servicios de oración les salen huyendo. Cuando decimos oremos a las 3 de la mañana, oremos los jueves con el pastor, oremos en los tiempos especiales, pero muchos quizás dicen, esta es mi oportunidad para salir corriendo o ausentarme. No pienses así. Es el tiempo en donde podemos nosotros acercarnos a nuestro amado Salvador, bendecirlo y por supuesto recibir de Él respuestas maravillosas. Altar familiar es un tiempo especial donde tú puedes aprovechar a eso también, a buscar de Dios junto con tu familia. No hay nada más lindo que hacerlo con los que queremos, ¿verdad? Con los seres más allegados, con aquellos que están siempre ahí todos los días, ¿verdad? Qué lindo es que la familia ore y busque de Dios. Entonces te darás cuenta de que lo que está por venir son puras bendiciones, aunque a veces son situaciones complejas, pero sirve para bien, es de bendición, porque tú has aprendido a tener una relación con Dios. Inclinemos nuestros rostros y démosle gracias por este tiempo de reflexión.
Padre y buen Dios, muchas gracias te doy por este altar familiar que me has permitido poder llevar y dirigir, Señor, a las familias y a todas aquellas personas que escuchan. Señor, la voz de tu palabra, la voz que nos dirige. Queremos ser como aquel, Señor, profeta, como Daniel, Señor, que era un hombre perseverante en la oración, que buscaba, Señor, todos los días con pasión y fervor, Señor, la búsqueda de tu presencia. Así queremos ser, Señor, porque sabemos de que así tendremos también la victoria. Queremos hacerlo primeramente porque es una pasión y nos enamora estar cerca de ti. Lo demás, tú te encargarás, Señor. Sabemos que son puras bendiciones. Gracias te doy por las familias que estuvieron conectadas en este tiempo, Señor, de reflexión. Te alabo con todo mi corazón y bendigo a cada uno, Señor, por nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Querido hermano, querido amigo, querida familia, que Dios los bendiga ahí donde están. Les mando un abrazo y siempre los animo a estar conectados y a no perderse Altar Familiar todos los viernes a las 7:15 en estreno, donde las familias nos reunimos para buscar de Dios en oración y, por supuesto, juntos para que la grandeza del Señor sea revelada en nuestros hogares, en nuestras familias. Dios te bendiga. Pastor Ribaí González, tu servidor, te manda un saludo y un abrazo y esperando en Dios que pronto nos podamos volver a ver. Hasta luego.